Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y la sesión de hoy es la primera sesión de cómo realizar la superunidad didáctica en las oposiciones no eliminatorias. Antes de nada os damos un consejo muy importante y es que tengáis actualizados vuestros certificados digitales. Revisad por favor la fecha en la que caducan, porque seguramente en diciembre quienes vayáis a presentar al concurso sin oposición tendréis que hacer algunos trámites, y quienes os presentéis a las diferentes convocatorias a partir de ese momento seguramente tendréis que hacer trámites también. Por lo tanto, si caducan en los próximos meses, estad pendientes de esas fechas, no sea que vayáis a tener algún problema a la hora de presentar la documentación o a la hora de pedir algún certificado. En primer lugar, hasta que no salgan las convocatorias de estas oposiciones no eliminatorias, que será en diciembre de 2022, no sabemos qué es lo que van a pedir exactamente en la unidad didáctica. Lo que sí que sabemos, según el Real Decreto 276 de 2007, modificado hasta la fecha 13 del 4 de 2022, lo que sí que sabemos es que se va a exigir una presentación, una preparación y una exposición de la unidad didáctica. Posiblemente el término presentación mencione a la entrega de algún documento escrito, que puede ser previo a la realización del tema o posterior a la realización del tema y anterior a la exposición de la unidad didáctica. La preparación seguramente se referirá a la encerrona, que se hace antes de la exposición y que suele durar 1 hora. Y la exposición es la exposición de la unidad didáctica. En esta presentación os daré consejos acerca de todo lo que necesitáis para realizar esa presentación en caso de que os exijan algún documento escrito, para realizar también esa preparación correcta y luego la correcta exposición de esa superunidad didáctica. Hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma redactará convocatorias distintas y además estas convocatorias, que deben tener unos mínimos, que es los que fija el Real Decreto, pueden tener algunas variantes incluso de fechas. Al final de la presentación os comentaré lo que dice el Real Decreto acerca de hasta cuándo pueden ser las oposiciones no eliminatorias. Como no podemos esperar a que sea la convocatoria para comenzar a trabajar, os voy a dar la visión que tenemos varios preparadores acerca de cómo puede ser esa superunidad didáctica. Es muy probable que cuando salga la convocatoria tendremos que hacer algunos cambios. Eso siempre ocurre y en este caso será todavía más probable, ya que son unas oposiciones únicas que nunca han ocurrido de esta manera. Por lo tanto, hay que avanzar, pero debéis tener presente que es muy probable que haya que hacer algún pequeño cambio sobre lo que tenemos previsto. Lo primero que hay que apostar es por el tiempo o la duración de la exposición de la unidad didáctica. Aquí tenemos una limitación, ya que todo el mundo puede llegar a esta parte y por lo tanto los tribunales seguramente se vean muy desbordados de trabajo. Por lo tanto, no puede subir muchísimo el tiempo de exposición más allá de 30 minutos. 30 minutos es el tiempo medio en el que las diferentes comunidades autónomas han considerado razonable para realizar las exposiciones de unidades didácticas. Sin embargo, ha habido comunidades autónomas donde había un máximo de 1 hora para hacer la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica. Teniendo esto en cuenta, el periodo de tiempo entre 30 minutos y 1 hora sería un periodo de tiempo razonable. Como os vamos a recomendar tener preparado un documento escrito, lo que hay que preparar es una exposición de media hora sobre ese documento escrito que vais a ir preparando, que es muy parecido a lo que antes llamábamos ampliación de la unidad didáctica. Sin embargo, las exposiciones os aconsejamos
que las preparéis para 30 minutos. Si luego hay que hacerla de más tiempo, se podrá ampliar. Lo primero que sorprende es que hay que exponer solo una unidad didáctica, no hay sorteo de bolas, por lo tanto, esa unidad hay que llevarla muy bien preparada. Antes había que defender una programación didáctica y luego de esa programación didáctica, que digamos podría ser como el bosque, había que escoger un árbol entre varios posibles, 3 bolas que se elegían al azar y elegíais una para exponer esa unidad didáctica. Ahora lo que se pide de primeras es un único árbol, esa super unidad didáctica que tiene que estar perfecta. Está claro que no podemos hablar de una unidad didáctica sin hablar de su programación. Y aquí viene el problema. El problema es que debéis realizar una unidad didáctica perfecta. Y en esa unidad didáctica, en lo que antes llamábamos ampliación de la unidad didáctica, debéis ir escribiendo hasta que sea la convocatoria y sepamos exactamente lo que nos van a pedir, todos los elementos curriculares y todos los aspectos de la programación que harán falta para que esa unidad didáctica no esté sola, sino que esté justificada de alguna manera, en un contexto, con una justificación, con una distribución temporal, con una evaluación de todo el curso, con una evaluación de la práctica docente, con una manera de recuperar, con unas metodologías, con unos recursos didácticos. Es decir, mi consejo es que hagáis algo parecido a lo que antes se denominaba ampliación de la unidad didáctica. Si es posible, en paralelo, si ya teníais una programación didáctica de ese nivel o tenéis una programación didáctica del departamento que sea del mismo contexto o esté contextualizada en el mismo centro educativo en el que vais a hacer la unidad didáctica, mi consejo es que esa programación, tal cual vayáis haciendo la unidad didáctica, esa superunidad didáctica, vayáis mejorando, cambiando esa programación, para que haya una relación entre esa programación que tenéis ya y la unidad didáctica o superunidad didáctica que vais a exponer. Si no tenéis programación didáctica todavía, no os pongáis a hacerla. Haced la unidad didáctica y todo lo que vayáis necesitando lo vais incorporando a ese documento escrito de la propia unidad didáctica. Luego más adelante veremos los apartados y ahí os quedará muy claro lo que hay que poner y lo que no hay que poner en la unidad didáctica. Bueno, una de las cosas importantes es que para el curso 22-23, que es el que debe haber en las oposiciones no eliminatorias de 2023, si son en 2024 sería el curso 23-24, hay diferente legislación en el curso 22-23 según el curso que hagáis. Para cursos pares, segundo, cuarto de la ESO o segundo de bachillerato, todavía debéis realizar el Real Decreto 1105 y en la Comunidad Valenciana el Decreto 87 y en otras comunidades el Decreto autonómico correspondiente. Pero para los cursos impares, primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato, ya están vigentes en el curso 22-23 el Real Decreto 207 y en la Comunidad Valenciana los decretos 107 y 108 de currículum. En el resto de comunidades hay algunas en las que sí que tienen decreto autonómico y hay otras en las que todavía tienen borrador. Y aquí es donde surge la primera duda. ¿De qué nivel hago esa superunidad didáctica? Bueno, pues eso es una decisión vuestra. Yo, si tuviera que tomar esa decisión, en lo que me basaría fundamentalmente es en el material que ya tengo. Es decir, si tenéis un material muy elaborado, muy bueno, de mucha calidad, de un curso par y además ese curso lo conocéis bien, y si cabe, en algunas especialidades como física y química o como biología y geología, tiene unos contenidos que se acercan más a vuestra preparación académica, está claro que no tenéis que iros a un curso impar, no es necesario, porque ya tenéis mucho material de cursos pares. Por lo tanto, es una decisión vuestra. En matemáticas pasa algo parecido. En matemáticas hay personas que están más familiarizadas con unos niveles, con unos contenidos que con otros. Por lo tanto, lo primero que yo pensaría sería
de qué nivel es del que tengo más material elaborado y de mayor calidad para tomar esa decisión. Y una decisión así, como no podía ser de otra manera, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si hacéis un año par, la ventaja es que seguramente muchas personas ya tengan hecha la programación y seguramente tengan hechas unas cuantas unidades, especialmente una, que era la que utilizaban de ejemplo para luego ir haciendo las demás. También tiene una ventaja y es que ese nivel es más conocido por el tribunal. Inconveniente: si no sacáis la plaza este año, tendréis que modificar todo para el año que viene, ya que el curso 23-24 será LONLOE. Si por el contrario decidís hacer un curso impar, la ventaja es que es una novedad y por lo tanto el tribunal lo verá como algo innovador, como que habéis hecho cambios. Y si no sacáis plaza, al curso que viene podréis volverla a utilizar, la unidad y todo el material, todos los elementos curriculares que hayáis ido añadiendo a ese documento escrito. El inconveniente para los cursos impares es que tal vez el tribunal lo conozca menos y hay que empezar de cero muchos aspectos, muchos elementos curriculares, ya que la legislación es completamente nueva. En definitiva, quienes tengan muchos méritos y tengan ya hecho una parte, deben apostar por el curso que ya tengan avanzado y dedicarle mucho más tiempo a estudiar, por ejemplo, los temas, los prácticos y, pues lo que se trata es de intentar sacar la máxima nota posible en cada una de las partes de la oposición. Y en un curso par, por ejemplo, podríais demostrar perfectamente vuestra experiencia docente. Los que empiecen desde cero, yo empezaría por la legislación nueva. Si no tenéis nada hecho o si lo que tenéis no os gusta nada, yo empezaría por la legislación nueva y os puede servir para varios años, especialmente para las personas que opositan por primera vez. Algunas personas me están preguntando: ¿me podría mirar mal el tribunal por elegir un curso par? Bueno, pues la realidad es que no. No tiene por qué ocurrir eso. Al final, cada curso tiene sus propias características. Tal vez, por ejemplo, segundo de la ESO sea el curso más habitual para alguien que sea nuevo, o segundo de bachillerato, por sus características, en muchos niveles es un curso que se especializa en algunos contenidos concretos de ese departamento. Por lo tanto, son cursos diferentes. No va a miraros mal el tribunal, lo que tenéis que hacer es una propuesta de unidad didáctica con mucha calidad, porque al final, no sé si os habréis dado cuenta que si estáis dando clases en cursos pares o impares, realmente al final hay algunos aspectos que siguen siendo iguales. Por ejemplo, las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden ser semejantes, sea legislación LONCE o legislación LONLOE. ¿Y entonces qué es lo que va a valorar realmente en la exposición el tribunal? Y seguramente valorará en esa presentación escrita. Pues lo que va a valorar es la propuesta didáctica que hagáis. Y sobre todo, lo más importante, también casi con el mismo nivel, con el mismo valor, cómo vais a hacer esa exposición. Y eso depende fundamentalmente del número de veces que practiquéis dicha exposición en las citas privadas que hagáis conmigo. Por tanto, el consejo es que cuanto antes tengáis la unidad didáctica y cuanto antes empecéis a hacer las exposiciones, para que así el tribunal vea que hay una fluidez, que lo hacéis, que lo habéis ensayado y que lo sabéis exponer perfectamente, porque eso se nota muchísimo y eso puede ser el 50% de la nota. El otro 50%, la propuesta didáctica que hagáis. Y en la propuesta didáctica, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? En primer lugar, habrá una rúbrica que contendrá una manera de evaluar todos los ítems de todos los apartados que de una forma u otra se contemplen en la convocatoria. Esa rúbrica se publicará unos días antes de la exposición o seguramente se publicará en la propia convocatoria de oposiciones, aunque la rúbrica muchas veces se detalla unos meses después. Lo más importante es tratar absolutamente todos los apartados que contenga la convocatoria y todos los apartados
que contemplen esos criterios de evaluación de la rúbrica, es decir, todos aquellos aspectos que se van a evaluar. No debéis dejaros ninguno. Y por otro lado, el tribunal seguramente verá cuál es vuestra experiencia personal, qué es lo que estáis aportando. Es más, incluso hasta si en algún caso pueden aprender algo de vuestra propuesta. En general, hay que tratar de gustar a todo el tribunal. Dentro del tribunal podemos encontrarnos alguna persona con actitud incorrecta, algún profesor más veterano o más veterana, alguien más innovador o más innovadora. Por lo tanto, hay que intentar gustar a todos, haciendo una propuesta que sea variada y dedicando una parte de nuestra exposición a cada persona que esté en el tribunal, fijándonos a lo mejor en lo que puede ser de su agrado en función a lo mejor de una idea preconcebida que podemos tener de ellos o de ellas. Seguramente no acertemos, pero al final lo que hacemos es garantizar un tiempo de exposición a cada persona del tribunal, y eso al final suma puntos. Quienes hayan llegado alguna vez a la última prueba de oposición o quienes hayan practicado la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica, sabrán perfectamente que hay que llegar a un equilibrio entre lo que significa memorizar sin ningún tipo de error la exposición de la unidad didáctica y la naturalidad. Es más, también hay que tener preparados diferentes finales, sobre todo si vamos mal de tiempo o nos sobra tiempo. Todo esto hay que prepararlo y todo esto solo se consigue exponiendo una y otra vez a lo largo del curso. Exponiendo una y otra vez se logra, a base de diferentes errores que se hayan cometido en cada una de las exposiciones, se logra ante cualquier imprevisto saber continuar la exposición con naturalidad. Por lo tanto, no es solo memorístico, sino cualquier error, cualquier cambio que pueda tener, cualquier falta de tiempo o que me sobre tiempo, hay que saber adaptarlo a las nuevas circunstancias y que quede natural a la vez que me sepa bien esa exposición. Todo esto lo prepararemos. Y al final la decisión es muy sencilla. Debemos exponer una unidad didáctica de un curso que conozcamos muy bien. Por otro lado, debe ser una unidad didáctica de un bloque de contenidos que nos guste, con el que nos sintamos cómodos, cómodas. Y al final, lo más importante es que tengamos material para realizar esa exposición de la unidad didáctica. Es decir, nuevamente vuelvo a insistir, mirad todo el material que tenéis de cada una de las unidades didácticas del curso que queréis hacer la exposición. Del que mejor material tengáis, del que más os guste, con el que os sintáis más cómodos, más cómodas, del nivel en el que hayáis impartido más veces y seguramente conozcáis bien, o de aquel nivel que por el motivo que sea tenga unos contenidos que os motiven especialmente. De todo eso es de donde debe salir esa superunidad didáctica. Este año, por tanto, será complicado que haya coincidencias. Será muy difícil que dos personas coincidan haciendo la misma unidad y el mismo curso. No obstante, reflexionar un poco. Hay contenidos que solo se encuentran en un nivel o en dos niveles de toda la secundaria. Por lo tanto, buscarlos, reflexionar acerca de la importancia que tiene el elegir unos contenidos que os gusten y que además poca gente pueda exponer, ya que se encuentran esos contenidos o saberes básicos en pocos niveles de secundaria. Eso sería una forma de encontrar una unidad didáctica rara y que fuera, una manera de destacar. De todas maneras, no le deis vueltas, porque si de otra unidad tenéis muchísimo material, igual merece la pena empezar por ahí. Y una de las preguntas que nos hacemos es si habrá que presentar algún documento al tribunal. Aquello de la presentación. ¿Qué quiere decir presentación de la unidad didáctica? Bueno, es muy posible que haya que entregar algún documento escrito y que ese documento escrito tenga unas características. Deba cumplir alguna forma, estar escrito en algún tipo de letra y un tamaño.
tener unos apartados mínimos y demás. Desde este punto de vista os aconsejamos hacer 3 documentos escritos. Uno sería ir preparando el guión, ese guión que os dejan utilizar en la exposición, ese guión que muchas veces tiene la forma de la propia pizarra y es un esquema que tiene todos aquellos aspectos que vais a tratar en la exposición y que van a estar en la pizarra. Cuidado con ese guión, que cuanto menos contenga, mejor. Cuanta menos información tenga, luego al entregárselo al tribunal, pues evidentemente le va a gustar muchísimo más que si es una hoja que es un chuletario lleno de contenidos, lleno de aspectos, de elementos curriculares, porque eso puede estar mal visto por el tribunal. Ese guión además hay que verlo, solo hay que mirarlo en caso de que nos perdamos y, como os digo, que contenga la mínima información posible y sí que una información de cómo distribuir lo que vamos a escribir en la pizarra. Después habría un guión resumen, que este es ideal para saber lo que vamos a decir. O sea, es ese documento en el que preparamos lo que vamos a decir en la exposición. Aquel documento en el que ponemos hasta: buenas tardes, soy Víctor Cabrera, a continuación voy a exponer la unidad didáctica tal. Ese documento, ese sería el guión resumen de la exposición, que no es el mismo guión que tendréis que entregar a una sola página al tribunal. Y luego está lo que toda la vida hemos llamado unidad didáctica ampliada, que en este caso será una unidad didáctica todavía más ampliada. Mi consejo es que todo aquello que vayáis viendo que vais a necesitar para justificar, contextualizar, evaluar vuestra unidad didáctica, lo vayáis incorporando. Y es más, incluso si tenéis una programación didáctica ya realizada de algún nivel, o sea, del nivel en el que vais a hacer la unidad, o tenéis la propia programación del departamento en el que estáis contextualizando, tal cual vayáis haciendo la unidad didáctica, cada cosa que vayáis decidiendo, ponerla en la programación didáctica. Hay veces que son decisiones que, dentro de un margen que nos da un departamento, vosotros o vosotras tomáis. O sea, es una decisión que de alguna manera, por ejemplo, el departamento permite hacer cualquier tipo de actividades o problemas, pues nosotros hacemos una propuesta de actividades o problemas, por ejemplo. Si de alguna forma pues el departamento nos deja un intervalo de porcentajes, o a decidir ese intervalo dependiendo de si hay proyecto o no en la unidad didáctica, pues esa decisión la tomamos en la unidad didáctica. Todo eso lo vamos incorporando, lo vamos cambiando en la propia programación, que sería ideal que tuviéramos. Si no tenéis programación, dejadlo. Guión de la unidad para hacer la exposición, guión resumen en el que escribís todo lo que vais a ir diciendo, cómo vais a decir esa exposición, y lo más importante, importantísimo, vais preparando la unidad didáctica ampliada, en la que habrá una serie de apartados que os comentaré después. Lo dicho, no sabemos lo que va a ocurrir, cómo habrá que hacer para presentar dicha unidad didáctica, pero nos vamos a hacer a la idea que será algo parecido a lo que ocurría con la programación didáctica. De alguna manera nos dirán que presentemos algún documento escrito bajo una norma que debemos cumplir, bien sea apartados, bien sea tamaño de letra, bien sea tipo de letra. Todo eso, cuando salga la convocatoria, lo sabremos, pero mi consejo es que esa unidad didáctica ampliada la vayáis haciendo, vayáis incorporando ahí todo el texto que vayáis necesitando para justificar esa exposición de la unidad didáctica. Haceros a la idea de una cosa. Imaginaros que al finalizar la exposición de la unidad didáctica hubiera un debate con el tribunal. Todo lo que podríais necesitar ante preguntas del tribunal debe estar en esa ampliación de la unidad didáctica. Por ejemplo, usted ha propuesto que la unidad didáctica se va a evaluar con estos porcentajes, ¿Cómo es la evaluación del curso completo? ¿Cómo se recupera la unidad en el curso completo? Usted ha propuesto estos recursos didácticos. ¿Cuál es la metodología que va a utilizar en general en todo el curso? Preguntas de esas que pueda hacer el tribunal deben estar preparadas en esa unidad didáctica ampliada.
o superunidad didáctica súper ampliada, si me lo permitís el término. Bueno, y en general me puedo imaginar que tenéis muchas ganas de poneros con la unidad didáctica, de recibir información, pero nuevamente os pido paciencia. Ya sabéis que este año cambia todo. Cambia el modelo de oposición, en los cursos impares cambia la legislación al ONLOE, por lo tanto hay que explicar muchísimas cosas y prácticamente cada persona está en una circunstancia diferente. Es más, todavía estamos a la espera de qué comunidades realizarán primero la oposición eliminatoria y luego la no eliminatoria y qué comunidades lo harán al revés. Primero harán la no eliminatoria y luego la eliminatoria. ¿Qué comunidades harán coincidir el año de oposición y qué comunidades no harán coincidir? Por lo tanto, cada persona está en una circunstancia distinta. No es lo mismo año par que año impar. No es lo mismo estar en una comunidad autónoma que estar en otra, o que estar en una comunidad y estar dispuesto o dispuesta a presentarse en otra. No es lo mismo estar pendiente de un concurso de mérito sin oposición en el que hay probabilidad de obtener plaza, a estar en unas circunstancias en las que seguro que no tendrás plaza de esa manera. Son muchos matices, cada persona necesita una preparación diferente y poco a poco, como podéis ver, vamos avanzando. Y espero que con esta sesión seáis capaces de tener toda la información para por lo menos tener claros qué apartados de la oposición va a haber o qué apartados de la unidad didáctica habrá en la oposición, para poder saber qué apartados voy a ir realizando de esa superunidad didáctica o de esa ampliación de la unidad didáctica. ¿Y cómo de extenso debe ser ese guión resumen de la exposición? Ese guión que nos va a servir como parte escrita de lo que vamos a decir en la exposición. Pues aproximadamente unas 8 caras. ¿Y qué extensión debe tener la ampliación de la unidad didáctica? Bueno, pues la extensión que os he dicho. Cuanto más, mejor. Todo aquello que vayáis necesitando lo vais incluyendo. En diciembre, cuando salga la convocatoria, ya veremos. Ya veremos a ver qué es lo que hay que tener, qué es lo que no hay que tener, si hay una extensión máxima, si no la hay, si hay una extensión máxima pero hay anexos, todo eso se verá ya cuando salga la convocatoria de diciembre. Pero para ir preparando esa exposición de la unidad didáctica, tenéis que preparar un guión resumen de 8 caras. A la vez que vamos haciendo el guión resumen, debemos ir preparando el guión de la oposición, el guión que contemplará seguramente, como lo hace siempre, toda oposición, que hay que tener un guión que se puede utilizar a lo largo de la exposición de la unidad didáctica y que en muchas ocasiones la mayoría de los opositores y opositoras deciden que ese guión sea un guión representativo de la estructura que va a tener la pizarra. Es decir, el esquema del guión tiene una estructura similar a cómo se van a ir poniendo las cosas en la pizarra. Mi consejo es que ese guión cada vez vaya reduciéndose en el número de términos que tenga, ya que hay que entregarlo al tribunal y cuanta menos información contenga, cuantos menos términos contenga, mucho mejor. Y cuanto menos miremos, también. Y esa superunidad didáctica tendría los siguientes apartados. Luego en la siguiente detallaré el porqué de cada uno de ellos. Así un poquito de pasada, debería haber una introducción personal y una justificación de la unidad didáctica. Es decir, por qué desde mi punto de vista personal he elegido dicha unidad, dicho nivel, y una justificación desde el punto de vista de conocimiento general de la humanidad. Bueno, pues qué aporta esa unidad didáctica, por ejemplo, al conocimiento universal, por qué está justificado que esté en secundaria, y luego desde un punto de vista pedagógico también, porque es necesario que el alumnado aprenda los conocimientos, los contenidos, los saberes básicos que hay en dicha unidad. También debemos contextualizarla en la legislación, el contexto al alumnado al que va dirigido y en las unidades de todo el curso, en la distribución temporal de unidades de todo el curso.
Es necesario que haya una tabla de la unidad didáctica con todos los elementos curriculares, objetivos de la unidad de aprendizaje, también se pueden denominar así, contenidos o saberes básicos. Aparecerá contenidos, pero si es cursos impares debemos decir saberes básicos. Competencias pueden ser específicas o clave y criterios de evaluación. La metodología, recursos didácticos y materiales que vamos a utilizar, la distribución temporal de sesiones de dicha unidad didáctica y debemos incorporar algunos elementos transversales, tecnología de la información y comunicación, comunicación audiovisual, actividades complementarias o los contenidos de dicha unidad, cómo aportan algo a esa actividad complementaria o extraescolar que se va a realizar. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y bueno, pues al final hay que explicar cada una de las sesiones desde un punto de vista muy matemático, muy físico, muy químico, muy biólogo, muy geólogo, dependiendo de la especialidad en la que estéis. También hay que realizar una evaluación de la unidad didáctica y cómo se traslada a la evaluación de todo el curso, así como cómo se recupera dicha unidad didáctica. También debéis hablar de la evaluación de la práctica docente a través de los indicadores de éxito, bibliografía, fuentes utilizadas y una conclusión y una opinión de la unidad didáctica y un final de la exposición. Bueno, y ahora viene la justificación de la propuesta con un criterio de colores que seguramente os gustará. Bueno, en primer lugar, en color azul está todo aquello que viene determinado por la ley estatal. Por lo tanto, sí o sí deben contenerlo las unidades didácticas. En primer lugar, las convocatorias de oposiciones contemplarán la presentación, preparación y exposición de la unidad didáctica. Por lo tanto, habrá que ver eso de presentación, preparación y exposición en conjunto, ¿qué significan? Yo apuesto por presentación, entregar un documento escrito con una norma que habrá que cumplir, de extensión, de tipo de letra, de tamaño de letra, de apartados, etcétera, etcétera. Preparación es la encerrona de la exposición de la unidad didáctica y la exposición es la exposición pública de la unidad didáctica. En general, en la mayoría de las comunidades autónomas, la exposición era pública. Podía entrar a ver la exposición cualquier persona. En color azul, como digo, en fondo azul, está todo aquello que viene determinado por la ley estatal. El Real Decreto 276 de 2007 y sus transitorias cuarta y quinta, que es lo que nos afecta a la consolidación y a estas oposiciones no eliminatorias, lo que nos dice es que los apartados de una exposición de una unidad didáctica serán los objetivos de aprendizaje, denominados también didácticos en otras comunidades autónomas, u objetivos de la unidad, en general los objetivos propios de la unidad didáctica, o didácticos o de aprendizaje, debe también tener los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación que se realizarán para evaluar todo lo anterior. Son solo esos 4 apartados, eso es lo que dice la legislación estatal. Sin embargo, he incorporado en color, en fondo verde, todos aquellos aspectos que en al menos 3 ocasiones y diferentes comunidades autónomas han incorporado en los apartados de la unidad didáctica. En muchas ocasiones ha aparecido la justificación y la contextualización de la unidad didáctica. Claro, está claro que hay que interpretar qué quiere decir esa justificación y qué quiere decir esa contextualización. Por eso aporto esos subapartados de legislación, contexto socioeconómico y cultural, decir el bloque de contenidos en el que está, la distribución temporal, etc. Al final, también para hacer más sencilla la exposición de la unidad didáctica, tendremos que tener una tabla de la unidad didáctica con todos los elementos curriculares que vienen a continuación relacionados. El apartado 8, como podéis ver, recursos didácticos y materiales que se utilizarán, recursos didácticos, recursos materiales, suele aparecer en diferentes convocatorias. Las actividades de evaluación como, digamos, tipo de actividad de enseñanza-aprendizaje, actividad de evaluación, actividad de refuerzo y actividad de ampliación, con algunos matices según las comunidades autónomas, suelen haber caído. La utilización de nuevas tecnologías TIC y comunicación audiovisual también suele haber caído. Y por último, en alguna ocasión, o consideramos que es importante, evidentemente debe haber una relación con las competencias
Y mucho cuidado porque en años pares serán las competencias clave anteriores, en años impares las competencias clave LOMLOE y además las competencias específicas. Los criterios de evaluación, de una manera u otra, como hay que hacer los procedimientos de evaluación, hay que justificarlos desde un punto de vista legislativo, por lo tanto hay que utilizarlos. La metodología, digamos, es general para toda la programación didáctica e implica la toma de decisiones en unos recursos didácticos. Por tanto, si yo de alguna forma he apostado por una metodología activa, participativa, en la que voy a realizar proyectos, voy a hacer gamificación, eso va a influir en los recursos didácticos de la unidad didáctica. Por lo tanto, tendré que hablar de esa metodología, por lo menos algo, enumerar esos aspectos generales de esa metodología general que hay detrás en toda la programación didáctica. Los elementos transversales, cuidado porque prácticamente desaparecen en la LOMLOE, hay solo una referencia, os animo a que lo busquéis y prácticamente lo deja en manos de los centros educativos. Sí que estaba en la LOMCE. Podría estar, podría no estar. En la LOE aparecen como temas transversales, educación en valores y demás. Bueno, algo de transversalidad sí que habrá que tratar, pero este sería uno de los apartados que estarían ahí, que podrían desaparecer, digamos. Otros elementos curriculares pues serían actividades complementarias, actividades complementarias y o extraescolares. Complementarias es que complementan los contenidos saberes básicos de dicha unidad didáctica. Extraescolares es que además están fuera del horario escolar. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito, evaluación de la unidad didáctica dentro del cumplimiento de la programación didáctica, cómo se traslada toda esa evaluación al curso en general y cómo se recupera la unidad didáctica. Y es recurrente que de una forma u otra tenemos que hablar de las fuentes utilizadas o bibliografía para realizar la unidad didáctica y, por supuesto, hacer una conclusión, una opinión personal y un final de la exposición para que esto quede con un buen sabor de boca cuando finalicemos la exposición de la unidad didáctica y no quede como un frenazo. Ese final de la exposición hay que prepararlo muy bien, porque yo aconsejo que se haga un final rápido y un final lento. Es decir, si yo cuando llego a finalizar la exposición de la unidad didáctica me encuentro con que me falta tiempo, tengo que hacer un final rápido. Si yo me encuentro con que me sobra tiempo, seguramente me habré olvidado de algo y tengo que tirar de ese final lento en el que repaso todos los elementos curriculares que he tratado y seguramente hablaré de aquel elemento curricular que por lo que sea me he dejado y no he explicado y por eso me ha dado tiempo. O simplemente porque he ido más rápido. Y entonces, bueno, pues al volver a hacer ese pequeño resumen de lo tratado, finalizo con la impresión de que tengo repertorio para el tiempo que me han dado y no que no tengo nada más que aportar. Debo recordaros que siempre debéis hacer unas propuestas educativas realistas, que tengan en cuenta ese contexto educativo. Si es algo coherente, no hay nada que esté bien ni esté mal. De hecho, siempre se podrá justificar. Es muy probable que haya algún tipo de debate o de cuestionario por parte del tribunal. Ya sabéis lo que debéis decir. Justificar ampliando lo que ya habéis dicho en la exposición, aquel aspecto que no haya quedado claro o sobre el cual nos quieran preguntar. Recordad que siempre hay que utilizar como comodín el contexto educativo. Es decir, no digáis a nadie del tribunal que esto jamás lo haría, o todo lo contrario, cambiaros de chaqueta y decir, pues sí, lo que usted ha dicho está muy bien, porque a lo mejor hay otra persona del tribunal que piensa lo contrario. Recordad que tenéis que gustar a quienes tengan una visión de la educación más clásica o más innovadora, más vanguardista. Por lo tanto, si alguien del tribunal nos pregunta algo, el comodín que siempre debéis utilizar es el contexto educativo. En este contexto educativo yo he planteado las cosas de esta manera por esto, esto y esto. No obstante, lo que usted propone, a lo mejor en otro contexto educativo de otras características, sí que sería la decisión que yo tomaría. Pero en el contexto en el que yo planteo la unidad didáctica, creo que es más adecuado, recordad, la propuesta que estoy realizando, porque viene
muy, muy determinada por el contexto en el que estoy. Punto. Al final, lo que se trata es de que aportemos más información de la que hemos dado en la exposición y que de alguna manera nadie del tribunal quede insatisfecho o insatisfecha con la propuesta o la respuesta que hemos dado. Yo pienso que sí que habrá alguna ronda de preguntas, algún debate, algo así. Bueno, pues vamos a hablar de algunos aspectos más de lo que podéis encontraros en cada apartado de los que obligatoriamente vais a tener en la unidad didáctica. Bueno, yo siempre os digo que en toda exposición, en toda defensa, debe haber unos altibajos en los cuales nos podamos relajar un poco o estemos en tensión. No podemos tener toda la exposición en tensión ni toda la exposición relajada. También podemos aprovechar, si en algún momento nos notamos demasiado relajados o relajadas, podemos mirar a la persona del tribunal más veterana que seguramente nos impondrá muchísimo y nos hará cuadrarnos. Si por el contrario estamos demasiado tensos, estáis demasiado tensos, demasiado tensas, mirad a la persona que aparentemente sea más joven del tribunal y seguramente os relajará un poquito esa tensión. De una forma distendida, pues el párrafo 1 sería un saludo, soy no sé quién, inicio la exposición de la unidad didáctica tal, del curso tal, modalidad. Debéis justificar por qué habéis cogido desde un punto de vista evidentemente positivo, siempre en positivo, esta unidad didáctica para exponerla y por qué ese nivel. Y bueno, en la medida de lo posible, también hay que justificar desde un punto de vista de conocimientos de la especialidad a la que estáis optando. ¿Por qué es importante darlo? Bueno, en primer lugar porque es una manera de comenzar muy bien la exposición de la unidad didáctica, intentar en la medida de lo posible esa justificación desde un punto de vista de los conocimientos universales, que tenga un pasado, un presente y un futuro, es decir, a lo largo de la historia ha ocurrido esto, actualmente ocurre esto y en el futuro ocurrirá esto. Eso es muy importante, que aportará al futuro, que aporta actualmente y que ha aportado anteriormente esta unidad didáctica o el conocimiento universal que hay detrás de ella. Esta introducción o justificación nunca debería tener una duración mayor de 1,5 minutos. Cuidado, no os vayáis demasiado en esta introducción personal o justificación. Bueno, pues tenéis que ir preparando también frases para entregar materiales. Esto es algo que tendremos que ver porque la tendencia ha sido a cada vez permitir entregar menos, en gran medida debido a la pandemia. No pasa nada porque mi consejo es que llevéis preparados unos magníficos atriles metálicos, 2 o 3, casi mejor 3, para que en caso de que el tribunal no os recoja el material, podáis enseñarlo y dejarlo en el atril durante unos minutos, y si son 3 atriles vais alternando y esos atriles se van llenando de material, pero está a la vista ese material plastificado durante unos cuantos minutos, que no es lo mismo que enseñar y dejar en la mesa. Estos atriles pueden tener diferentes formatos según el toque científico, artístico, histórico que queráis dar. Es decir, se me ocurre que si por ejemplo os fuerais a presentar a una especialidad de algo relacionado con el arte, pues esos atriles podrían tener un toque artístico, bien sea pictórico, bien sea musical, o un toque a lo mejor bueno, de un tipo de arquitectónico o de ingeniería, como un expositor. Esto depende de cada especialidad. Si a lo mejor es una especialidad como puede ser matemáticas, pues evidentemente todo muy bien organizado, geométricamente si puede haber alguna estructura muchísimo mejor, alguna idea y demás. Y luego si por ejemplo pues puede ser de física y química o de biología y geología, pues algún elemento de laboratorio, pues no sé, como alguna grailla o algo así que pudiera servir para apoyar el material. Todo esto son ideas que lo que hacen es montar un expositor, una exposición con un expositor que sea cercano a la especialidad en la que estáis trabajando. Todo esto yo os lo aconsejo para que el tribunal vea cercana esa exposición a la especialidad a la que estáis optando. Ya os daré ideas cuando comencéis a exponer.
Bueno, lo del pequeño chiste yo no lo veo muy adecuado, pero lo he puesto ahí. Bueno, si en algún momento dado la cosa está mal, pues a lo mejor hay que relajarse. Sí que es verdad que una buena manera de comenzar es ponerse en el lugar del tribunal. Si os toca los primeros, pues ya sabéis, podéis decir algo así como que espero que sea agradable las exposiciones del día de hoy. Yo trataré de hacer una exposición lo más amena posible, ya que me pongo en su lugar. Algo así, o sea, como una propuesta de intenciones de hacer amena esa exposición porque me estoy poniendo en el lugar de ellos y ellas que van a estar todo el día o toda la tarde o toda la mañana viendo exposiciones. Si es la última, si os toca la última, es una muy buena forma de empezar. O sea, decir, me pongo en su lugar, llevan todo el día viendo exposiciones, voy a hacer todo lo posible porque la exposición, que es la última de hoy, sea lo más amena posible para el tribunal. Si dices esto para comenzar, te llevas al tribunal al bolsillo. Yo tuve, entre comillas, la mala suerte de ser el último de ese día y pues la cosa salió bien en las oposiciones que aprobé sin plaza. Entonces, bueno, pues el tribunal yo vi que recibió muy bien el hecho de que yo me pusiera en su lugar y hiciera una propuesta de hacer una exposición, bueno, en ese caso era defensa y exposición, lo más amena posible, ya que entendía que llevaban todo el día. Bueno, pues si os toca los primeros, ya sabréis lo que tenéis que decir, si os toca por el medio lo mismo y si os toca al final lo mismo. Es la forma mejor de provocar esa relajación, esa distensión. Si estáis muy tensos, repito, mirad a aquella persona del tribunal que ya habréis tenido estudiada por el día que hagáis el examen del tema, esa persona del tribunal que os relaje un poquito más, os quite esa tensión, pues posiblemente la persona más joven o a lo mejor la persona que os recuerda a vuestro padre o vuestra madre, no lo sé. A lo mejor os encontráis con una persona veterana pero con un aspecto campechano, igual os parece la más adecuada para relajar esa tensión. Y luego cuando estéis demasiado relajados o relajadas, por supuesto mirar a la persona que más os imponga del tribunal. Todo esto además consigue una cosa, y es que mirando a diferentes personas hacemos un reparto de la exposición para todo el mundo. Lo del chiste sería algo muy drástico, pero puede ser necesario. Bien, la legislación hay que tenerla muy bien preparada. Esto ya os ayudaré cuando hagáis las exposiciones porque no podemos estar mucho tiempo hablando de la legislación o escribiendo la legislación. Hay que poner la más importante y decir una frase contundente del tipo: la exposición de la unidad didáctica está basada completamente en toda la legislación vigente. Hay que hacer esa propuesta con esa rotundidad. Y habrá que ver, habrá que decidir, también esto depende mucho de cada persona, de lo bien que escriba, lo mal que escriba. Una persona que escriba mal, pues no le voy a hacer escribir mucha legislación, cuanta menos mejor. Una persona que escriba rápido y muy bien, y además mirando al tribunal, pues seguramente le pediré que escriba toda la legislación si puede ser. Si lo hace rápido y en un momento, pues perfecto. Me adaptaré a cada persona su manera de exponer, pero al final lo más importante de todo esto es que escribáis la legislación necesaria para poder llevar a cabo la exposición de la unidad didáctica. Incluso esa legislación que vayamos a escribir nos servirá, una vez escrita, de apoyo en esa exposición, ya que podemos hacer tipo hombre o mujer del tiempo, señalar esa legislación cada vez que nos haga falta. Lo que os he dicho antes, que en el resto de apartados, cada vez que tengamos que referenciar una ley en concreto, por eso hay que seleccionar muy bien las leyes que vamos a escribir, podemos señalar en la pizarra o marcar como un visto, como que se ha tratado en otro color, pues se puede poner. Estos son diferentes formas de exponer. Al final lo que tenéis que evitar es por todos los medios aburrir al tribunal. O sea, tampoco se puede hablar muchísimo de la legislación, lo justo y necesario para que se trate, pero sin aburrir al tribunal. Cuidado con el contexto educativo, porque si es un centro educativo que conocemos bien, empezamos a hablar de la cantina, de la biblioteca del ayuntamiento, si hay un parque al lado y al final tardamos muchísimo. Máximo 2 minutos. Tenéis la extensión de las caras de cada una de estas
de estas partes del guión resumen. Cuidado con esto, el contexto, mucha gente dedica demasiado tiempo de la exposición y luego eso hay que quitarlo de algunos aspectos que son los propios de los contenidos o saberes básicos de vuestra propia especialidad. Evidentemente, si vais a hacer una exposición para la especialidad de matemáticas, el tribunal quiere ver matemáticas. Si vais a hacer una exposición para física y química, el tribunal quiere ver física y química. Si vais a hacer una exposición para biología y geología, el tribunal quiere ver explicaciones de biología y geología. Por lo tanto, el contexto, lo justo y necesario, pero recordad también que ese contexto, por ejemplo, medio-bajo, con una situación socioeconómica bueno, pues agravada por la actual situación económica, bla, 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 es el comodín que vamos a utilizar en caso de que el tribunal nos pregunte algo con lo que no está de acuerdo y justificará el motivo por el cual hemos puesto esta unidad didáctica en tal lugar o hemos decidido utilizar la calculadora en tal unidad didáctica. Eso va a ser la justificación desde el punto de vista, o no hemos utilizado la calculadora, esa va a ser la justificación, el contexto. Por lo tanto, el contexto tiene que estar mínimamente detallado por si acaso nos hace falta justificar algo en función de dicho contexto. Yo aconsejo que sea un contexto concreto, es decir, el instituto tal, de la población tal, que se encuentra en el barrio o la localidad o la parte o la pedanía en tal, o sea, contextualizarlo concretamente. En caso de que, por ejemplo, sea la Comunidad Valenciana, tenéis que hablar de la situación sociolingüística también. Bueno, pues si es una zona castellano hablante o valenciano parlante. Todo esto es importante contextualizarlo correctamente y concretamente, es decir, qué centro educativo es al que me estoy refiriendo. Debe ser un centro real, público, con nombre y apellidos. Instituto Jaume II, Instituto Gaya de San Vicente del Raspeig, el que sea. Tenéis que decir claramente qué instituto de enseñanza secundaria es. Y muy importante, hay que decir en algún momento una frase del tipo, por favor no hagáis todos la misma, cambiarla un poco, que el centro cuenta con todas las instalaciones y equipamientos necesarios para llevar a cabo esta unidad didáctica. Muy rápidamente habrá que hablar de las características, de la forma de trabajo, si hay aulas materia, aulas grupo, bueno, pues los programas que lleva a cabo el centro, el profesorado, la cantidad de interinos e interinas que hay. Bueno, características que pueden tener relevancia a la hora de llevar a cabo dicha unidad didáctica. También tenéis que hablar de determinadas tradiciones que pueda haber dentro de vuestro departamento. Es decir, si por ejemplo el departamento de matemáticas o física y química pues ha trabajado o trabaja con algún tipo de visita a la universidad, alguna participación en algún tipo de olimpiada o algún tipo de concurso, o presenta por ejemplo algún tipo de vídeo en algún formato para determinados concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que consideréis oportuno. Si ha habido una persona relevante que ha ido por el departamento, que ha estado en ese departamento, pues también podéis mencionar a dicha persona. Por supuesto, al final hay un debate filosófico en todo esto, que es lo siguiente. Cuando yo realizo una programación didáctica, no sé qué alumnado voy a tener. Sin embargo, cuando voy a voy a exponer una unidad didáctica, al exponer esa unidad se supone que yo cuando llevo a la práctica la unidad didáctica sí que conozco al alumnado del centro. Por lo tanto, en estas oposiciones sí que voy a poder apostar por un supuesto, recordad que estáis haciendo un supuesto de un aula en el que vais a realizar esa unidad didáctica. Por lo tanto, podéis considerar un porcentaje de inmigración, unos casos de dificultades de convivencia, un nivel socioeconómico, número de alumnos repetidores, número de alumnos con la materia pendiente, el gusto por nuestra materia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese contexto, ese supuesto contexto, ya lo conoceréis cuando vais a llevar a cabo la unidad didáctica. Cuidado, si estuviéramos hablando de programación sería un supuesto de todo el nivel, no del aula concreta. Pero nosotros cuando vamos a hacer unas actividades de enseñanza-aprendizaje, la convocatoria dice actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a realizar en el aula. Por lo tanto, yo conozco ya cuál es ese aula.
qué características tiene, qué distribución de población tiene. Bueno, para reflexionar podéis hacer cambios. En primero de la ESO habrá que hablar de la adaptación al centro. En segundo de la ESO, bueno, pues un curso ya con alguna complicación más, ya hay muchos más contenidos, pocas horas, por ejemplo en matemáticas 3 horas, en otras asignaturas igual son 2, entonces de eso tenéis que hablar, de la gran cantidad de contenidos que hay y el pequeño número de horas que hay para dicha materia, es a modo de ejemplo. En tercero de la ESO, bueno, recordar que tercero de la ESO es el curso más complejo que hay en toda la enseñanza secundaria obligatoria. El hecho de tener física y química y biología y geología y tecnología hace que sea el curso más complejo ahora mismo con la LOMLOE. Antes lo era, pero es que además han añadido una asignatura dura que es la tecnología. Por lo tanto, es un curso que podríamos considerar que tiene 2 asignaturas complejas más de lo habitual como obligatorias. En cuarto de la ESO, bueno, pues tendremos que hablar de si han elegido académicas o aplicadas con la idea de realizar bachillerato o ir a formación profesional. En primero de bachillerato, pues hay que hablar de ciencias sociales y si son otras especialidades, pues de la otra modalidad. Y bueno, pues en segundo de bachillerato la prueba de acceso a los estudios universitarios y por supuesto los ciclos formativos de grado superior. Cuando vayamos a hablar de la contextualización de la unidad didáctica, evidentemente tendremos que hablar de la distribución temporal en todo el curso de las unidades didácticas. Y la idea es que presentéis todas las unidades del curso en una tabla resumen de esa distribución temporal, que sería la siguiente. Es un ejemplo, todo el mundo en su programación didáctica lo tiene, es de matemáticas de segundo de bachillerato, pero se podría poner un ejemplo de física y química de tercero de la ESO. O sea, es decir, lo que se trata es de que llevéis vuestra programación didáctica, vuestra distribución temporal de la programación didáctica del curso Cuidado 22-23 a vuestra unidad didáctica y justificar por qué la unidad didáctica 5 está en tal lugar, qué le aportan las 4 anteriores y qué aporta a las unidades posteriores. A modo de ejemplo, bueno, pues tenéis la manera de calcular, esto es para matemáticas, pero vale lo mismo para cualquier otra especialidad, el número de sesiones semanales y hacer el cálculo de las sesiones totales del curso. Por ejemplo, si alguien va a hacer un nivel en el que haya 2 sesiones semanales, pues lo único que tiene que hacer es dividir entre 2 esos 125 y decidir si hace 62 sesiones o 63. Sería un cálculo aproximado de las sesiones. Tenéis que tener dedicadas algunas sesiones para imprevistos, ese colchón sirve para final de curso, pero también tener programado qué es lo que se hará si os sobra alguna sesión de ese imprevisto con dichas sesiones. Todo eso evidentemente se hace en una defensa de programación, en la unidad didáctica en principio no, pero sí que hay que decir algo. Seguramente tendréis que buscar el hueco para cuando vayáis a decir el número de sesiones que tiene dicha unidad, decir el cómputo total de sesiones de todas las unidades didácticas que se puede ver en la tabla anterior. De lo que se trata es de hacer al final una distribución de sesiones que sea razonable y que tenga en cuenta, por ejemplo, la dificultad de las unidades didácticas o la novedad si son unidades que nunca han visto los contenidos en cursos anteriores, para aumentar alguna o disminuir alguna de las sesiones que tendría esa unidad didáctica si se hubiera hecho un reparto totalmente por igual. Es decir, aquellas unidades que ya hayan visto de alguna forma constructivista en cursos anteriores podría tener alguna sesión menos, y aquellas unidades complejas en las que de alguna manera nunca han visto dichos contenidos o esos contenidos son bastante novedosos, pues deberían tener alguna sesión más. Bueno, aquí hay muchas variables, evidentemente hay muchísimas variables y depende del número de unidades que nos obligue a tener, supuestamente, que a lo mejor este año ni nos obligan, el curso total, porque hay comunidades autónomas que dicen 12 unidades, hay otras que dicen 15, hay otras que dicen entre 10 y 14, cada comunidad autónoma está diciendo diferente cantidad de unidades didácticas, pero puede ser que aparezca en la convocatoria una referencia al número supuesto de unidades
del que formará parte nuestra unidad didáctica del curso. Sea como sea, si no lo dicen, nosotros debemos decirlo. Esta unidad forma parte de 12 de todo el curso, por lo tanto tiene tantas sesiones. Una cantidad normal de sesiones puede ser entre 8 y 12, 14, aunque puede haber casos de 6 sesiones o casos de alguna más, pero alguna más yo creo que incluso no. O sea, yo diría valores razonables podría ser entre 8 y 12, 14 o entre 6 y 12, pero siempre de una forma equilibrada, es decir, no hagáis unidades de 6 y unidades de 14, o sea, a lo mejor si estáis haciendo unidades de 6, iros como mucho a 10 o 12, y si estáis haciendo las unidades con menos sesiones de 8, pues os podéis ir a 12 o 14. Ya esto es una cuestión más de cada estilo, ¿no? Pero si queréis referenciar de los contenidos y saberes básicos de los que se parten de, bien sea de las unidades anteriores del curso o del curso anterior, si es la unidad 1, pues esto sería una forma de referenciarlos. Pues están en el anexo 1 del decreto tal o en el anexo tal del decreto no sé qué. Eso es la forma de referenciarlo. Incluso en algún caso hay que referenciar hasta la página, como podéis ver. O sea, es decir, si los contenidos de las diferentes materias están estructurados de una forma que, por ejemplo, el anexo 1 contiene la mayoría de las materias y la mayoría de los contenidos, pues es necesario, por ejemplo, para física y química, decir que está en la página tal, o para matemáticas lo mismo, para biología y geología lo mismo. O sea, lo importante es referenciar todo aquello que sea necesario. Es decir, el anexo a lo mejor a veces se queda corto y hay que decir qué páginas son en las que está, entre qué páginas están los contenidos o saberes básicos que están en esta unidad didáctica, o los contenidos y saberes básicos en los que se basa por cursos anteriores o por unidades didácticas anteriores. Por supuesto, hay que hablar dentro del bloque de contenidos esa unidad didáctica, qué relevancia tiene o por qué está en ese lugar. Y dentro de toda la distribución temporal hay que dar una explicación que suele ser antagónica si atendemos al desarrollo lógico formal o al constructivismo. Por ejemplo, si yo atiendo al desarrollo lógico formal, por ejemplo en matemáticas, pondría el álgebra al final, ya que son los contenidos más complejos. Si atendemos al desarrollo lógico formal, pues yo pondría lo más seguro la física al final del curso y la química al principio, por lo menos en niveles como cuarto de la ESO. Sin embargo, si yo atiendo al constructivismo, por ejemplo en matemáticas, seguramente el álgebra debe ir antes. Entonces, justifique lo que justifique, ponga el orden que ponga, tened en cuenta que el tribunal os va a preguntar, ¿por qué este orden y no otro? Pues contexto, contexto y contexto. El contexto es el que justifica este orden. Y luego tenéis que tener claro si ese orden atiende a una lógica de ese desarrollo lógico formal, es decir, intentad ganar 6 meses en el desarrollo lógico formal del alumnado, o si por el contrario antepongo el interés constructivista, es decir, aprender contenidos que luego me sirven para otros contenidos de una manera constructiva. Esos son, digamos, desarrollo lógico formal versus constructivismo. Es la manera de justificar el orden de las unidades didácticas y el orden de los bloques. Tampoco tienen por qué ser bloques estancos, ni tienen por qué ir todas las unidades bloque a bloque. Yo puedo ir intercambiando bloques, es decir, yo puedo a lo mejor empezar por un bloque, seguir por otro y luego volver a una unidad del bloque anterior. O sea, eso no es necesario que sea bloque, bloque, bloque. Puedo irlo separando. Y por supuesto los bloques tienen que tener una perspectiva que no sea estanca, es decir, muy transversales, muy interrelacionados. Y para lograr eso, especialmente en la unidad didáctica que vais a exponer, tenéis que hacer lo imposible porque se traten todos los bloques de contenidos en esa unidad didáctica, de una forma u otra, a través de algunas actividades, de algún proyecto, de lo que sea, pero que no sea, por supuesto, una unidad didáctica estanca la que vayáis a exponer al tribunal, porque entonces sí que habréis perdido muchos puntos. Por supuesto, una cosa que casi se me olvidaba. Tenéis que revisar las instrucciones y órdenes de inicio de curso 22-23, que en cada comunidad autónoma vienen de una forma distinta. Hay en sitios donde vienen instrucciones, otros donde vienen órdenes, otros donde vienen decretos, pero siempre hay algo que se refiere a cómo va a ser
el inicio de curso del año vigente, en este caso del 22-23. Y aprovecho el vídeo para deciros algo muy importante. Según la Ley 20 de 2021, que modifica el Real Decreto 276 de 2007, las respectivas convocatorias de oposiciones no eliminatorias de procesos de estabilización y también las convocatorias de concursos sin oposición deben estar antes del 30 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, yo no pondría la mano en el fuego de nada. Yo no sé qué plazos van a hacer para que la gente comience a trabajar, que la gente tome posesión de funcionario o funcionaria, no lo sé. Y por eso sí que podría haber oposiciones no eliminatorias tanto en el año 2023 como 2024. Esto lo digo porque Andalucía y Murcia parece que van a optar por hacer primero las eliminatorias, es decir, la oposición de toda la vida en el 2023 y hacer la no eliminatoria en el 2024. Es decir, las de estabilización un año después. Y yo creo que ya con esto está bastante bien por hoy. Como deberes obligatorios, hacer la introducción y el contexto. Cualquier duda podéis escribirme por email a kafiski@gmail.com o ya lo sabéis, en el grupo está, bueno, todos tenéis mi WhatsApp. Por WhatsApp podéis poneros en contacto para dudas más concretas. Por email, sobre todo párrafos en los que yo tenga que escribir entre líneas, y por WhatsApp dudas concretas que, bueno, pues os impidan seguir con lo que estéis elaborando. Yo me animaría a hacer muchos más apartados, todos los que he dicho. Bueno, cuanta más información mejor, recopilar actividades de enseñanza-aprendizaje, empezar a ir ampliando esa unidad didáctica que denominamos unidad didáctica ampliada, pues ahora tiene que estar más ampliada todavía por lo que nos puedan pedir por escrito en diciembre de 2022.